Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de distintas herramientas que usamos para diseñar, componer, crear, construir. Básicamente hay dos fuentes dentro de lo que es educación sistemática, ¿no? Una viene de la teoría de la forma, que está tomada de la psicología, y otra viene de las leyes de la Bauhaus. Esas son las dos grandes fuentes. Pero antes de eso, en la historia, el hombre ya construía, ya creaba, ya componía. Y entonces, ¿sobre qué principios se basaba? Bueno, hay principios básicos de cada disciplina y principios generales de composición, construcción, creación. Entonces hoy vamos a ir viendo distintos ejemplos, tanto de la Bauhaus como de la Gestalt, que es la teoría de la forma, de donde básicamente las artes visuales toman para empezar a racionalizar qué pasa con la plástica, y de los principios básicos de composición. Agrupamiento por color. Se da naturalmente, aquí está mezclado, pero todo lo que es del mismo color, con la vista lo podemos agrupar. También pudiera ser que empiece a funcionar el agrupamiento por color al acercarlos. Entonces ahí tendría un agrupamiento por color. Negro, gris oscuro, gris claro, rojo, azul, amarillo. Pero también cuando están mezclados hay un agrupamiento por color, aunque no estén cerca. También pudiera pensar en algún otro tipo de agrupamiento, entonces pudiera decir, bueno, grandes, pequeños, entonces sería un agrupamiento por tamaño. Hay un grupo más grande y otro grupo más chiquito. También pudiera funcionar por direccionalidad, entonces pudiera tener distintos elementos, no importa el color, pero que todos estuvieran con una misma direccionalidad, que sería un punto que estaría por ahí. Entonces ahí tuvimos por color, por direccionalidad, por cercanía y por tamaño. Por cercanía, los frunces y los botones producen un cerramiento lineal y curvo. En cambio, los bloques de madera, aunque son de colores distintos y formas similares, se agrupan simplemente por estar en tres grupos distintos. Misma forma, distintos colores. En los rayados, claramente se agrupan las mangas por ser iguales. En las esferas de fieltro se agrupan aunque no estén juntos. Y en la tela bifaz, rojo y negro, justamente se agrupan los rojos y los negros. Agrupamientos lineales verticales, todos los rojos se agrupan por un lado, todos los negros se agrupan por otro. Los madroños también se agrupan en una línea ondulada. En el caso de este vestuario en blanco y negro, tenemos figura blanca sobre fondo negro y a la inversa. En el kimono se dan varios distintos tipos de agrupamiento. Agrupamiento por diagonal, agrupamiento por una horizontal con un punto focal, otro agrupamiento por diagonal, pero en la diagonal inversa, y un agrupamiento radial. Misma forma, distinta estampa. Distinta forma, igual estampa. Misma forma, misma estampa en dos casos distintos. Y en el último tenemos misma estampa en distintas formas, en distintas escalas, en distintas materialidades. Distintos colores, distintas letras, igual forma. Distintos tamaños, distintos colores, igual forma. Distintos colores en prendas, igual forma. El rapport agrupa iguales formas. En los dos primeros casos se agrupan aunque varíen los colores. En el caso del vestido, el rapport de la tela tiene distintas formas que se agrupan entre sí. Distintas marcas, modelos similares, pero se agrupan porque pertenecen a culturas ancestrales del norte de América.
también llamados arabescos, se agrupan aunque sean distintos. En el celeste no todos se agrupan porque hay trazo fino y trazo grueso. Tres piezas que arman un conjunto, igual materialidad, distinta estampa y todo arma una historia. Distintas marcas, distintos modelos, distintos colores, igual materialidad, croco. Tema: parrilla, color, cálidos y neutro. Abstracción, igual grado de simplificación. Uso: servir infusiones. Materialidad: bronce y madera. Formas: cilindros ovales. Iguales tamaños se agrupan entre sí. Se da porque hay muy buena continuidad sin quiebres, fluidez, muy buena unidad entre curvas y rectas y mucha coherencia. Formas semejantes, lógica morfológica. En el caso de la tetera, lechera, azucarera y cuchara, a pesar de que cumplen funciones distintas, tienen similitud de forma. Excelentes pasajes entre plano, volumen y estructura. Tres ejemplos indumentarios donde los principios anteriores se mantienen. En el plano o en el volumen, los mismos principios continúan. Otra cosa que podemos ver es cerramiento. Entonces, supongamos que estamos hablando de cerramiento de un cuadrado. Bueno, ahí tengo un cuadrado virtual. No está, pero se percibe. Lo mismo pudiera ser solo con los 4 puntos. O solamente 2 líneas. El ojo tiende a cerrar lo que falta, digamos, ¿no? Otra posibilidad podría ser combinar 2 lados y un solo punto. Y también ahí se da un cerramiento de un cuadrado. Otra manera de pensar en cerramiento es una sucesión de puntos que el ojo tiende a unirlos. No necesariamente están en una vertical o en una horizontal, también puede ser una serie de puntos en curva que también el ojo tiende a percibirlos como una unidad. Cerramiento. Nosotros vemos, y a veces no vemos la forma completa, sino que vemos parte de esa forma. Y como tenemos un archivo de imágenes guardado en nuestro disco rígido, al ver un pedazo de la forma, adivinamos el resto, porque enseguida la asociamos a qué se parece, buscamos en nuestro archivo de imágenes en el disco rígido y la reconocemos, aunque no esté completa, aunque solo veamos una parte de ella, el cerebro enseguida reconstituye la que falta. Ese principio se llama cerramiento y se puede dar de muchas distintas maneras. Aunque la continuidad se interrumpa, la forma igual se percibe, no importa el grado de abstracción. Aquí en el vestido rojo, fíjense cómo las líneas curvas de la falda retoman por la espalda y continúan en el pecho. En el pullover, que tiene las sustracciones, arman un rapor de rombos. En este vestido, fíjense cómo esta cruz, aunque se interrumpe, se sigue viendo. O en este otro, cómo estos bastones atraviesan el torso. Los distintos botones arman un gran rectángulo compuesto por varios cuadrados. Aunque las formas se interrumpan, percibimos la continuidad.
estén por detrás de la cabeza, interrumpidas por horizontales o atravesando un plano con sugerencia de volumen. Contraste de valor. Aquí en la primera figura está pensada para destacarse sobre un fondo negro para que las patas parezcan más delgadas. En cambio el contraste verde sobre blanco es menor. Es una cuestión de valor del color. Azul sobre gris es un alto contraste. Blanco y negro también. Aquí podemos ver cómo los guantes se destacan sobre un fondo gris claro o cómo la estampa negra se destaca sobre el fondo blanco. Es un contraste de valor, en este caso entre figura y fondo. Gris sobre gris, colores intermedios sobre colores intermedios. Donde más se destaca el contraste es en esta última, pero igual, a esto lo llamamos contraste medio. Un contraste bajo es cuando entre la figura y el fondo no hay casi diferencia. Son de un valor muy similar, sea alto, bajo o intermedio. Es una cuestión de valor y en indumentaria es muy importante el valor de la piel, el valor de intensidad de luz de la piel. Aquí en el primer caso, aunque hay sustracciones, no se recortan mucho porque el valor del indumento y el valor de la piel es muy similar. Aquí en este enterito infantil el contraste es bajo, figura clara, fondo claro. Y aquí en este último conjunto de dos piezas no hay gran diferencia entre figura y fondo, pero sí se recorta en la piel. Los contrastes mixtos funcionan de distintas maneras. Aquí hay tres ejemplos bien distintos y muy claros. Equilibrio oculto es el más difícil de lograr. En general se divide la imagen en dos con una vertical y lo de la derecha tiene que compensar lo de la izquierda. También podríamos pensar dividir con una horizontal, lo de arriba tiene que equilibrar con lo de abajo. En indumentaria las asimetrías nos pueden ayudar a lograr un equilibrio oculto. En esta vidriera que está aquí en el medio, el vestido negro compensa todo el peso que está a la derecha. Lo mismo pasa en esta última, donde el vestido y la mancha roja quedan compensados por las dos arañas que hay a la izquierda. El equilibrio radial se puede dar por muchos distintos recursos. Estampa, frunces, plisados, alforzas. Puede ser que el punto esté en la prenda o fuera de la prenda. No necesariamente tiene que ser un punto. En este sombrero es una circunferencia hacia donde convergen esos rayos. En el caso de este tejido hay dos puntos a donde se dirigen los rayos, que son los puños. Los ejes de equilibrio. Entonces, una composición podemos decir que es simétrica cuando es exactamente igual de un lado que del otro. Asimétrica cuando es distinta de un lado que del otro. Y disimétrica cuando hay pequeñas diferencias de un lado y del otro. Entonces tenemos simetría, asimetría y dissimetría. Ahora estos ejes pueden estar así verticales o pueden estar horizontales en la composición. Y también pudieran estar diagonales. Estos ejes no necesariamente son siempre verticales. Aquí están en diagonal y funcionan también como ejes de simetría, aunque no sean verticales. Los ejes de simetría pueden ser verticales, horizontales o diagonales. Exactamente igual de un lado que del otro. Completamente distinto de un lado que del otro.
Pequeñas diferencias de superposición de carteras o lazos o hebillas. Para hacer disimetrías en indumentaria hay que tener mucho cuidado porque se puede sentir como una mala confección. Todo el indumento contra el fondo simple o la estampa contra un fondo que a su vez da otro fondo. Si no hay diferencia de tinte, la lectura se complica. Aquí vemos dos ejemplos bien distintos. En uno hay un contraste de textura táctil con el mismo tinte y el valor, y en el otro hay un contraste mucho mayor con una textura visual, pero un cambio de valor importante, por lo tanto se recorta mucho mejor. Fondo simple, figura compleja, tiene buena lectura. Para fondo y figura simple hay que asegurarse un buen contraste de valor, que solo se da en el primer ejemplo. Puede ser recortes internos con diferencias de valor o puede ser el recorte del vestido sobre la piel. Nuevamente, el tono de la piel es muy importante que tenga diferencia con el del indumento. Así logramos mejores efectos. El cuerpo se desdibuja haciendo grandes contrastes de valor dentro de la misma prenda. Figura dentro de la figura. En el primer ejemplo, figura oscura sobre fondo claro o al revés. En los otros hay una figura que está dentro de la misma silueta del indumento. Figura oscura sobre fondo claro o una estructura clara sobre un fondo oscuro. Una figura que porta adentro otra figura. Dos figuras de perfil adentro de una figura de frente. Una figura adentro de una figura. En el caso de la indumentaria de estos niños, fíjense cómo la inclusión de figuras geométricas por superposición tienen fines utilitarios o de ilusión de superposiciones que en realidad no son tales. En el caso del suéter tejido, noten cómo estas dos medialunas amarillas a la altura de la cintura crean la ilusión de un cuerpo que no es tal. Aquí estas tres figuras abajo de perfil, frente y espalda tienen sustracciones geométricas que juegan entre el valor de la piel y el del indumento. En cambio, en el último ejemplo, donde la piel es oscura, hay distintos tipos de recortes y dos grandes volúmenes extracorpóreos. Un efecto de enmarcado. El tapado enmarca el vestido, la chaqueta enmarca el suéter, la capa enmarca el pantalón. La figura es la campera, el fondo es el suéter y el pantalón. La figura es la estampa negra y el fondo blanco liso. El fondo con las fotografías en blanco y negro es más importante que la figura. En el primer caso, mismas figuras, distintos valores. En el segundo, igual, pero con un equilibrio radial y cambio de tamaño. Y en el tercer caso, son todas figuras distintas, también sin intersticio. Veo la Tierra y dos astronautas o un cráneo. Veo dos perfiles o un jarrón. Veo el rostro de una mujer o un saxofonista. Misma figura sobre la figura y su sombra. Veo el perfil del edificio de la ópera o veo una cara de tragedia. Veo un cubo. ¿Cuál es la arista que está más cerca mío? Veo la escalera
con una baranda al fondo, o veo la escalera mirándola desde abajo. En el cuarto caso, veo un varón, o veo una mujer, o veo ambos. ¿Están desestructurados? ¿Se repiten? Hay muchos casos de figura fondo reversible. Aquí, ¿pueden llegar a ver al niño que está esperando esta parejita que está ahí en el ángulo inferior derecho? ¿Ven en las ramas, en el ángulo superior derecho, los dedos del pie? Figurines para los ballets rusos, telas fluidas, livianas, con estampados ondulantes. La forma abierta se da porque en el recorte sobre el fondo hay ángulos agudos producidos por flecos o distintas uniones de la materialidad que lo compone. Dos casos bien distintos. Uno, una materialidad fluida y translúcida que no está en revestimiento, sino que está en contenedor, produce una forma abierta. Y la otra, la misma materialidad, por su poco peso específico, produce una forma abierta en el movimiento. La rigidez del material produce el mismo cerramiento, ¿no? En uno totalmente rígido y en el otro semirrígido. Los bordes, el perímetro del indumento, al ser rígido, produce una forma cerrada. Fíjense que no hay diferencia de línea entre varón y mujer, un ejemplo de diseño industrial, y fíjense cómo la línea desde 1925 a 1928 no varió y es cilíndrica. Cuando la figura está parada, erecta, la forma es cilíndrica. Ahora si gira o se sienta, se ensancha a la altura de las rodillas. Mismo caso anterior. Cuando la figura gira o se sienta, tiene la posibilidad de ensancharse por tablas, por volados, por flecos. Distintos recursos permiten el cambio de forma, de cilíndrica a cónica. Dos cilindros componen el pantalón. Y este vestido, aunque tenga esta especie de chorizo que le da la vuelta a la altura de la cadera, la forma sigue siendo cilíndrica. No importa que se reste o que se sume, la mayoría de la forma es cilíndrica. Ancho arriba, angosto abajo. Es un cono ovalado, más ancho de frente, más angosto de costado. Es el caso inverso al anterior. Aquí los conos, si bien son ovalados, son angostos arriba y anchos abajo. Distintas molderías, distintas tipologías, forma cónica. El cono se mantiene aún de costado. Fíjense en cómo el tocado, los aros y la falda arman la forma cónica. En el vestido de niña, los volados ayudan a la forma cónica. En el caso del diseño industrial, tres piezas con funciones totalmente distintas, pero todas comparten esta forma cónica, que en este caso tiene un borde curvo. Materialidades metálicas de forma claramente ovoide, pero de base circular. En el primer caso, fíjense cómo la vincha
retocado, vuelve a subir la falda para que se componga el ovoide de frente y de espalda. En el segundo caso, aunque el cuello rompa el ovoide o la estampa nos distraiga, sigue siendo una forma claramente ovoide. Esta especie de abrigo, también con una forma balloon en el ruedo de la falda, tiene una moldería completamente geométrica, rectangular, pero luce ovoide. En el primer caso el recurso es el frunce, en el segundo la tabla y la misma moldería que se continúa sin un ruedo tradicional. En el tercer caso, los volados y el ruedo del vestido componen la forma ovoide de frente y de espalda. En el cuarto caso, es un tejido y pese a que se interrumpe o se excede por las polainas, la forma es claramente ovoide. Por el principio de continuidad o cerramiento, la forma la vemos interrumpida o distorsionada o blureada. De acuerdo a la generación a la que pertenezca el observador o a la curiosidad o a su propia memoria de lo visto, podrá reconocer o no estos distintos personajes. Ya sea por un pixelado de cuadros o por una recomposición de la imagen a través de cilindros encastrados en un fondo. Aquí en esta tajada de Budín hay una clara inspiración en la pintura de Mondrian. Ahora, si no conocemos ese pintor, es muy difícil que establezcamos la relación. Lo mismo pasa con estos 4 personajes cruzando la señalización horizontal que hace una referencia a la tapa de un disco de un grupo musical. Esta cara que creemos ver aquí se da por un principio que se llama pareidolia. Si les interesa lo pueden buscar en la web. El desarrollo de este principio que tiene que ver con la psicología es el que hoy en día nos permite buscar por algoritmos de reconocimiento facial, también corporal. Este mismo principio también lo tienen los animales. 2 puntos y una raya, ya creemos ver una cara. En este caso son 2 rollos de papel higiénico en un cajón y la boca es la manija. Estas 2 manitas, like, don't like, bueno, es un principio que viene desde muy atrás en la historia, donde el emperador romano decidía si el gladiador vivía o moría. Si no tenemos ese dato histórico en nuestra memoria, no lo vamos a reconocer. Igual, si no conocemos el original, es difícil que reconozcamos el chiste de la gordura. En el ángulo inferior izquierdo tenemos el boceto y arriba una de las tantas realizaciones de vestuario. Corresponde al ballet triádico de Oskar Schlemmer y en este caso hay un disco circular que atraviesa el cuerpo o da la sensación de atravesar el cuerpo. Issei Miyake, los vestidos superpuestos aquí en el vestido de niña. Tenemos primer plano, el pequeño voladito. Segundo plano, el cuerpo liso donde está el cuello y las sisas. Y el tercer plano, el volado del ruedo. Aquí en el vestido celeste
tenemos distintas superposiciones de planos. Algunos que están atrás pasan a estar adelante, otros quedan en el medio, depende del lugar de donde los observemos, notamos las distintas superposiciones. En este último caso tenemos moño, chaqueta, sobrefalda, falda. En ese orden están superpuestos los planos. Los planos no necesariamente son chatos, también pueden ser planos curvos. Sobre el plano del agua, donde se arrojaron estas dos piedras o cayeron dos gotas de agua, podemos ver los árboles que hay al costado y por detrás de esos árboles podemos ver el cielo donde está la luna. Hay una superposición de distintos planos con una distorsión sobre la superficie del plano del agua. En indumentaria aquí tenemos una cinta que va recorriendo distintas partes del cuerpo, se va uniendo con remaches y hay una clara superposición y encimamientos de estas cintas. Este vestido rayado que se superpone a sí mismo y ahí atraca con un nudo o un moño, nos muestra cómo la parte de adelante se superpone a la de atrás. Hay una clara superposición de planos. Lo mismo pasa en el caso de Issei Miyake al centro, donde planos de colores bifaz distintos se van superponiendo y girando y creando distintas situaciones de superposición de planos. Aquí, además de superposición de prendas, en el último ejemplo, tenemos las estampas que nos crean también la ilusión de distintos planos. Pregnancia es algo que se graba rápidamente en la retina, en el cerebro, se retiene, se recuerda. La pregnancia puede ser por distintos motivos. Pregnante es algo que llega rápidamente al cerebro, se aloja allí y se recuerda. Se recuerda por mucho tiempo, por distintas características. Puede ser porque tiene una gran proximidad a lo geométrico, puede ser por lo insólito e inesperado, puede ser porque contradice todo lo que conocemos acerca de eso, que sería proposición. También pudiera ser una pregnancia de color. Algunas se combinan y otras funcionan por separado. Dentro de una forma clásica, geometría de verticales, horizontales y algunas diagonales en los puños. Este cono con las dos sustracciones es una clara figura geométrica que está usada en este caso a modo de sombrero. El gran cuadrado con las dos incrustaciones de rectángulos para las mangas es Issei Miyake, que a su vez lo toma de Sonia Delaunay. Esta tapa de un catálogo de figurines para diseño teatral es bien geométrica, lo mismo que los figurines que están en blanco y negro a la derecha, donde en casi todos los casos hay simetrías o disimetrías. Una tabaquera con cloisonné, esmalte sobre metal, círculos, triángulos. El sillón compuesto por prismas verticales y horizontales y algunas diagonales. El póster del ballet triádico de Oskar Schlemmer y una foto histórica de la realización original del vestuario, donde cada bailarín desarrolla un movimiento. Y casi todos los volúmenes extracorpóreos son figuras geométricas. Varias mujeres arman una gran curva y algunas diagonales.
Es otra manera de lograr pregnancia, algo inesperado, sorprendente, distinto. Arma una historia, tiene componentes psicológicos. Fíjense que en estos tres casos el dibujo de la figura hacia adentro es tan potente como el dibujo de la figura hacia afuera. Trabaja el negativo y el positivo de figura-fondo de una manera excepcional. La pregnancia por lo insólito queda claramente grabada en la retina y la podemos recordar durante mucho tiempo porque nos sorprende de tal forma que la recordamos. Aquí hay varios casos muy logrados. Varón-mujer, similitudes y diferencias. Xing-Yang, Mimi y Musetta como psicologías opuestas. Translucidez, opacidad. Todos estos casos podríamos englobarlos en los casos que tipificó Belfin con W. Si les interesa, pares polares de Belfin. Búsquenlo en la web. El observador observa su propio indumento. Líneas que se continúan con las proyecciones de las piernas y los brazos. Subdivisión de triángulos y un gran barbijo con flecos. Cosas que nunca vimos antes y que nos sorprenden por su originalidad. Cintura, rostro, rodillas, plexo solar, cuello. De acuerdo a lo que querramos resaltar o disimular es donde vamos a poner el foco de atención. Puede ser 1, 2, hasta 3. Es el lugar hacia donde el ojo se dirige. Pantallas de lámparas, bolsas de arroz, bandejas de supermercado para comida de roticería, jaulas plásticas de sifones, un trench, cajas de archivo. Perchas, madera. Un material en desuso cobra una nueva vida. Corbatas y filtros de papel, filtros de aire. Distintos ritmos regulares arman un ritmo irregular. Por variación de escala y módulo de equilibrio radial se logra un ritmo irregular. Distintos ritmos irregulares radiales arman un ritmo con muchísimo movimiento. Por frunces y drapeados, por cambio en el ritmo de ondulante a ortogonal, por variación del módulo, por irregularidad del módulo, resta y cambio de color. Por diagonales y curvas mezcladas en distintos rapores, armando un conjunto. Lentejuelas bordadas que arman un dragón muy ondulante. Por horizontales y verticales que al estar desencajadas y unidas con curvas arman un ritmo ondulante, igual que en el otro caso, pero sin diferencia de color. Curvas ascendentes y descendentes, variación del módulo.
Es la misma curva en distintas distancias, siguiendo una serie de Fibonacci. En el tapiz tenemos verticales, horizontales y curvas que arman un constante cambio de ritmo, pero predomina el ondulante. Este vestido está hecho con distintas contralores de entradas al Museo Metropolitano en New York. Son pins, chapitas que se prenden y arman un ritmo zigzagueante, pero como está compuesto por círculos, se percibe ondulante. Nuevamente, curvas, diagonales, platos voladores de Issei Miyake. Por textura táctil o por textura visual, tenemos ritmos regulares, muy vibrados y más tranquilos. Todos los ritmos regulares están compuestos sobre una base de una estructura regular de un módulo, de 2 módulos o de 3 módulos. Distintas variaciones de una trama regular de módulos cuadrados. Casi todo lo egipcio está basado sobre estructuras de tramas cuadrangulares. La fachada de Notre Dame tiene una clara estructura de diagonales y círculos. Este rapport de Escher tiene una estructura también de cuadrados que los logramos ver si unimos los ojos. Este dibujo tiene diagonales y círculos. Este logo de la Bauhaus también tiene diagonales verticales y horizontales que sostienen el diseño. Este abecedario y números tienen una base del rectángulo armónico. El sillón tiene una estructura de círculos que exceden su espacio, lo cual logra que el observador se aleje para disfrutar de su elegancia. El Volkswagen tiene claramente varios óvalos en la estructura de diseño. Una estructura de ojivas con 2 puntos a donde convergen. Una estructura de triángulos que va envolviendo la capellada y también la suela. Cuando el diseño se apoya sobre una estructura, es claramente más pregnante. Maquetas de estudio previas al diseño de tipologías organizan el futuro diseño. Planas o tridimensionales, estructuras para el futuro diseño. Una sola estructura o estructuras que se quiebran a la altura de la cintura y se intercambian para lograr distintas líneas. Proceso de diseño. Cuadro de idea, línea, intersticios, metámeros, estructura, diseños indumentarios. La estructura no es la moldería, es un andamio sobre el cual se construye el diseño. Estructuras geométricas sostienen el diseño indumentario. Superposición de círculos estructurales que le dan fuerza al diseño.
Este proceso de diseño hace que cada alumno pueda generar su propia línea y con la misma línea generar distintos diseños. Es un punto de partida para lograr originalidad, teatralidad y una búsqueda de imitación a la naturaleza. De acuerdo al grado de mímesis, se puede usar en lo espectacular o en la indumentaria de uso cotidiano a nivel social. Mimetizarnos con animales es una búsqueda interesante para salir de los arquetípicos modelos tradicionales. Volver a los clásicos ancestrales diseños indumentarios de origen primitivo es otro camino para lograr originalidad. Warhol, Barbera, Mondrian. Hay un eje vertical que espeja derecha con izquierda. Aumentar el tamaño clásico logra exageración. Sea en un prêt-à-porter o en vestuarios espectaculares, la geometrización es una manera de lograr pregnencia. El proceso de diseño puede estar inacabado, vendiendo un kit con distintas posibles resoluciones. En este caso, un echarpe que contiene varias tipologías, Issei Miyake. Mayor roja, intermedia negra, menor amarilla. Mayor lacre, intermedia beige, menor negra. Y en el último ejemplo es una cuestión de proporción, pero no de color, sino de tamaño. Un módulo pequeño en la parte del torso, intermedio en las caderas y más grande en la falda. Distintos diseñadores recrean los diseños respetando la línea. Rotación de las líneas de horizontales a verticales, rotación adelante-atrás, también pudiera ser arriba y abajo, y así hay distintos tipos de rotación. Sacar lo no fundamental, quitar adornos, dejar lo esencial. Hay un claro componente psicológico donde se transmite un mensaje que va mucho más allá de lo meramente funcional o de cubrir el cuerpo o de protegerlo o de mejorarlo, sino que el mensaje tiene que ver con lo trascendental del hombre más allá de las funciones clásicas del indumento. El momento para aprender, incorporar, saber es ahora. Después, cuando sean profesionales o estén trabajando, allí pueden decir, bueno, esto que me enseñaron no me sirvió, yo voy a probar por este otro lugar. O de todo lo que me enseñaron, lo que más a mí me interesó fue esto y voy a trabajar allí. Ahora, en una etapa de formación, absorban. Después decidirán si les sirve, si no les sirve, si les gusta, si no les gusta, si lo van a usar o no. En una etapa en la que uno es alumno,
Tiene que aprovechar todo lo que le den, después verá qué hace con eso. Todas estas acciones del proceso de diseño las estudiamos por separado, algunas se pueden mezclar, otras no. Cuanto menos acciones tengamos en un mismo diseño o conjunto, más limpio, más feliz, más acabado será el diseño. Aquí tenemos todo un abanico de distintas acciones posibles en el diseño. Y estas son algunas posibles interpretaciones en distintos campos del diseño. El alumno quiere que el docente le dé ejemplos. En cuanto hacemos eso, el alumno replica el ejemplo dado cambiándole parte de su apariencia superficial. Pero si ustedes van a la esencia de estas acciones, van a poder encontrar ustedes mismos distintas formas de aplicación. Estos ejemplos son solo algunas posibilidades que tienen estas acciones. Hay muchísimas otras por explotar. Me parece interesante que puedan tener en un mismo sitio todas estas acciones del proceso de diseño que habitualmente las tenemos desparramadas en varias disciplinas o a través de distintos autores. El chiste está en saber elegir qué acciones de diseño me van a ayudar a contar, a expresar mejor mi idea. De acuerdo a la idea que ustedes tengan, es la acción del proceso de diseño que les va a ayudar a comunicar mejor ese mensaje. Al descubrirla y elegirla, uso esa, solamente esa, y no la mezclo con otras. Así el mensaje va a ser mucho más claro, directo y universal.